el carlismo estaba a la cabeza del movimiento antifranquista en todo el Estado, junto con el Partido Comunista. Eran las dos organizaciones más potentes. ¡Cuerpo represivo! ¡Disfunción! ¡Vendido! ¡Marxista! No podíamos prever ni pensábamos que llegaran las cosas a ese nivel de salvajismo. Eso supuso un golpe mortal para el Partido Carlista, que es el partido político más antiguo del Estado español. Durante el transcurso de la tradicional romería en Montejurra, cerca de Estella, 2 participantes son asesinados durante la misma ante la pasividad de las fuerzas del régimen. Más tarde, el 4 de enero de 1977, el Tribunal de Orden Público procesó a 3 personas que fueron indultadas con la ley de amnistía de ese mismo año. Manuel Fraga, ministro de Gobernación, calificó los hechos como una pelea entre hermanos. Pero, ¿qué pasó realmente en Montejurra y por qué? ¿Y quién estaba detrás de estos hechos? Pero pongámonos en contexto. Españoles, Franco ha muerto. Año 1976. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón hereda la jefatura del Estado y nombra a Arias Navarro presidente del gobierno, con Fraga Iribarne como ministro de Gobernación, Adolfo Suárez como secretario general del movimiento y Rodolfo Martín Villa como ministro de Relaciones Sindicales. En Euskal Herria, la represión afecta a todos los estratos de la sociedad y los conflictos, paros y huelgas son respondidos por el régimen a base de persecución, torturas, palizas y asesinatos. El 3 de marzo de 1976, tras meses de conflicto, se convoca una huelga general en Gasteiz salvajemente reprimida, con el resultado de 5 trabajadores asesinados por la policía española. Apenas 2 meses después, el 9 de mayo, los hombres de la Comunión Tradicionalista de Sixto de Borbón-Parma, junto a mercenarios neofascistas italianos y argentinos, prepararon una acción violenta contra el Partido Carlista y los seguidores de Carlos Hugo y abrieron fuego contra los participantes en la romería, con el resultado de 2 muertos y diversas personas heridas. En ese momento, el gobierno era el primer gobierno de la monarquía. Es decir, era un gobierno que había creado Juan Carlos, una vez muerto Franco, con la colaboración de Arias Navarro, que sí había dirigido el último gobierno en vida de Franco. Pero en realidad el primer gobierno de Juan Carlos, de la monarquía de Juan Carlos, sin la existencia de Franco, es un gobierno que está hecho a imagen y semejanza del rey. Pero claro, sigue siendo, vamos a decir, un gobierno con personalidades que habían sido ministros o habían tenido cargos muy importantes dentro del franquismo. En concreto, Adolfo Suárez, secretario general del movimiento y ministro con Arias Navarro, y Manuel Fraga, que había sido ministro en varias ocasiones.
ese mismo día, al llegar a Irache, ya estábamos sabedores de que a un grupo que el día anterior había subido, como otros años, a limpiar, pues sabíamos que los había detenido la Guardia Civil. Sabíamos que había mercenarios también en el hostal Irache. Sabíamos que distintos cargos del ejército y del gobierno franquista se habían reunido, lo mismo en Estella, en la Cepa, que en Puente la Reina, que en los Tres Reyes, con anterioridad para organizar la masacre de Montejurra 76. Pero bueno, los que estábamos allá éramos los suficientes como para hacerles, y de hecho les hicimos retroceder a los mercenarios. Vinieron del hostal Irache, vinieron en marcha militar. Joder, marcha militar, ahí va, nosotros, bueno, pues nos chocó, venían pero de frente, y la Guardia Civil ya estaba controlando todos los accesos a Estella y su merindad. Entonces, bueno, pues la policía, la Guardia Civil intervendrá. No intervino, pero para ponernos a nosotros totalmente al pie de los caballos. O sea, en todo momento la Guardia Civil y Policía Nacional y Policía Secreta, que estaba también infiltrada entre la gente, se enfrentaron, y a la Guardia Civil se les enfrentaron también pidiendo responsabilidades de que intervendrían. No querían intervenir, nos metían a nosotros los fusiles. En ese momento, cuando se hizo la primera carga, aún lo recuerdo como si fuera ahora, se estaba cantando la canción de La Bordeta, el canto a la libertad, y por la megafonía de Irache, pues se cantaba esa canción a la vez que se pedía tranquilidad. En Irache les hicimos cara, les hicimos retroceder, y encima ellos pues nos metían el fusil a nosotros en el estómago, y me dijo textualmente que tenían órdenes de no intervenir. Allá, sin mediar palabra, bueno, estos en todo momento, pues nosotros cuando venían nos pusimos enfrente y no les dejábamos avanzar. Entonces, allá hubo un enfrentamiento de palabras, y bueno, pero que no veíamos sentido esa provocación, que allá estaban de más pero bueno, o sea, dispararon contra Aniano. Le atendieron estas dos personas, lo llevaron a continuación hasta el monasterio de Irache, allá una ambulancia a todo correr, y a los 3 días moría en el hospital. A partir de ahí aún se logra organizar el Vía Crucis, subimos hasta, era un día gris, lluvioso, en plan de chirimiri. Había una niebla muy cerrada, no veíamos la parte de arriba, y de repente, un traqueteo ay Dios, pero aquí ¿qué pasa? O sea, ya tenían, unos dicen una ametralladora, otros dicen dos ametralladoras que había, y bueno, cuando ya arriba, pues el traquetreo ese de las ametralladoras, aún así hubo gente que subió hasta arriba, se enfrentaron allá a los militares que arriba había un grupo de sobre 30 mercenarios. A Ricardo allá prácticamente ya quedó muerto cuando la ráfaga. No podíamos prever ni pensábamos que llegaran las cosas a ese nivel de salvajismo.
Y bueno, pues lo bajaron con una... Allá la atendieron los primeros, los de la Cruz Roja, el médico Erice, el que era en ese momento alcalde de Pamplona, estaba allá. Y el pobre chaval, pues con 18 o 20 añicos, pues allá se quedó. En enero de 2023, el Partido Carlista presentó en rueda de prensa unos documentos que implicarían al Estado, y en concreto al entonces ministro Manuel Fraga, en la organización de la movilización de mercenarios fascistas que acabaron con las vidas de Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos. Estos documentos ratifican la postura o la versión que dio el Partido Carlista en ese momento, es decir, que esto era un plan contra el Partido Carlista por parte del gobierno de Arias Navarro, y pone en evidencia que aquel gobierno, y no solamente Manuel Fraga Iribarne, sino Arias Navarro, Areilza, el propio rey Juan Carlos, es decir, figuras que han pasado como paladines de la transición democrática, en realidad mintieron a toda la sociedad. Un relato falso que además pone en entredicho la legitimidad de aquel gobierno para llevar a cabo una transición, porque hubo una consecuencia muy clara de aquellos hechos. Se transmite la versión oficial de un carlismo violento y de extrema derecha por un lado, lo cual destruye la imagen progresista del carlismo, eso por un lado, a nivel de toda la sociedad, ¿vale? Pero por otro, ese mismo gobierno es el que elabora una amnistía que tiene como límite de aplicación finales del año 76. Es decir, que los propios, vamos a decir, delincuentes o autores de esos delitos, hay que tener en cuenta que los sucesos de Montejurra fueron declarados oficialmente por la Audiencia Nacional un acto de terrorismo, ¿vale? Entonces, o sea, las personas que están implicadas en ese acto, resulta que son las que elaboran la ley de amnistía, que de alguna forma les exculpa a ellos. Y luego hay otra consecuencia también fatal, pero de cuya repercusión política pues nunca podremos saber lo que hubiera ocurrido, y es que negaron al Partido Carlista la legalización. Es decir, primero destruyen la imagen y después le impiden presentarse en unas condiciones de igualdad con el resto de los partidos a las primeras elecciones democráticas, lo cual, en fin, teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido ese día, creo que resta bastante legitimidad a aquellas elecciones que fueron el comienzo de la transición a la democracia. En el plan civil, ¿vale?, que son 6 o 7 páginas, los autobuses los tienen que pagar los gobernadores civiles, por ejemplo, ¿no? O se habla de comprar garrotas, o sea, garrotas para armar a la gente que va a ir a atacar a los del Partido Carlista, y se supone que eso también sale de ahí, como que salen autobuses de la Secretaría General del Movimiento de Madrid. Es decir, pues se supone que la Secretaría General del Movimiento, que entonces estaba dirigida por Adolfo Suárez, que ese día, en ausencia de Manuel Fraga, que estaba de viaje en Venezuela, ¿vale?, era el que estaba al frente de las fuerzas de orden público. Es decir, en realidad, vamos a decir, la principal figura de la transición era el que permitió, la persona que permitió por activa o por pasiva, por dejación de sus funciones o por lo que sea, que ocurriera todo aquello. Y claro, se da la circunstancia también de que ocurre lo mismo en los sucesos de Vitoria, de marzo del 76. Entonces también Fraga estaba fuera. Y
protocolariamente, el que dirigía las fuerzas de orden público era Adolfo Suárez. Y en aquella ocasión, Fraga se atrevió a responsabilizar a Suárez públicamente de lo que había ocurrido para quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho. De esos documentos lo que se revela es que el carlismo entienden que el carlismo puede ser una amenaza para la monarquía, o sea, para el futuro del proyecto monárquico de Juan Carlos. Eso se repite muchas veces porque este Montejurra es una amenaza es un insulto o una amenaza para Su Majestad Juan Carlos, para el jefe del Estado. Eso lo repiten muchas veces. Es decir, que realmente el carlismo todavía tenía una fuerza, sobre todo en algunas zonas del País Vasco y sobre todo en Navarra, y el gobierno entendió que aquello podía ser una amenaza para el proyecto monárquico de Juan Carlos. La trama internacional que hay, bueno, hay testimonios, que es el general Sáenz de Santamaría, que es una persona importante, que dice que toda esa gente que al final jugó el papel clave en los sucesos, O sea, no fue tanto la gente, vamos a decir, los partidarios de Don Sisto y tal, sino que fueron esa gente que vino de todos los sitios y que eran gente que estaba implicada en atentados, por ejemplo, Ordine Nuevo, Ordine Nero de Italia, como el de Bolonia, bueno, atentados donde murieron decenas de personas. Y esa gente fue traída aquí, según el general Sáenz de Santamaría, por los servicios secretos, contratados por los servicios secretos del gobierno español. ¡Cuerpo represivo! ¡Disunción! ¡Vendidos! ¡Marxistas! Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y 4 heridos graves de bala es el gobierno. Era una reconquista según la ultraderecha y el franquismo que tenían que hacer de Montejurra, que entendían que éramos un movimiento político que se desviaba de su cauce, de su forma de entender la política. En ese momento el Partido Carlista, al menos en Navarra y en algunas zonas del resto del País Vasco y de Cataluña o del País Valenciano, tenía una estructura bueno, bastante sólida. Y bueno, el carlismo pues allá lo que hizo y lo que pretendía y lo que había hecho a lo largo de los años de atrás, pues era denunciar al sistema, denunciar al franquismo, luchar por las libertades democráticas. El primer partido que presentó candidaturas para las elecciones del 77, cuando ya se sabía que iba a haber una convocatoria de unas primeras elecciones democráticas, fue el Partido Comunista, que era el partido hegemónico en todos los sitios, ¿vale? Entonces presentó pues, en casi todas las provincias. El segundo partido que consiguió presentar candidaturas en casi todas las provincias fue el Partido Carlista, y eso es muy significativo. Lo que es claro es que el objetivo fundamental de esa fecha y de esa incursión de todo el fascismo y de la internacional fascista y de las cloacas del Estado español era cortar el camino hacia las libertades democráticas, hacia la ruptura democrática. ¿Qué habría ocurrido si el Partido Carlista en Navarra se hubiera presentado sin esa imagen
destrozada de un movimiento violento de extrema derecha vinculado con el terrorismo internacional. ¿Qué habría ocurrido? Pues no lo sabemos, no lo sabremos nunca. Pero evidentemente eso supuso un golpe mortal para el Partido Carlista, que es el partido político más antiguo del Estado español. La publicación de los documentos que demuestran la implicación del Estado en los sucesos de Montejurra desmonta la teoría oficial de pelea entre hermanos que a día de hoy sigue siendo el relato oficial. Esa es la tesis que se ha extendido a los medios de comunicación, a muchos historiadores y sobre todo a los libros de texto. Es decir, nuestros jóvenes y nuestros niños están aprendiendo la historia a través de una mentira. Y lo peor de todo es que nuestras instituciones, es decir, el Gobierno de Navarra, las instituciones que tienen que ver con la memoria histórica o el propio Museo del Carlismo, siguen manteniendo esta postura, algo que es inconcebible después de haber pasado ya un montón de meses de que se publicaran estos documentos, que insisto, son documentos oficiales y que demuestran que nos mintieron a todos.